Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos. Soy Jorge Luis Izquierdo. Hoy día quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas cosas relacionadas con la colaboración, que es un tema que a mí realmente me fascina y me extraña de por qué no ocurre más en la historia de la humanidad, en el mundo y sobre todo en la construcción, en la industria, esta industria que es tan positiva, tiene tanto potencial, que tiene tantas posibilidades de generar bienestar en general para la humanidad, para las sociedades, para la población, genera trabajo, genera bienestar al construir hogares, al brindar energía, al unir pueblos. Entonces, que haya tanto conflicto en la construcción, y ahí les voy a compartir unos números al final, es realmente preocupante. Entonces, la alternativa de encontrar soluciones colaborativas para desarrollar los proyectos es, a mi parecer, lo más avanzado que ha logrado identificar la humanidad para enfrentar este tipo de retos, y tenemos que impulsarla por ese lado, tenemos que tratar de que se dé cada vez más. Entonces, bueno, tengo una pequeña presentación que vamos a tratar de compartir ahorita con ustedes. A ver, es una presentación sobre, otra vez, colaboración y contratos colaborativos, pero con énfasis en colaboración. Un poquito es hablarles de dónde viene la colaboración, por qué es tan difícil de encontrar. Yo me puse a investigar un poco históricamente, la historia es algo que me gusta mucho, y si bien muchos de los datos que les voy a dar acá son dramatizados, digamos, sí se inspiran y se basan en datos reales de lo que he podido investigar un poco. Bueno, entonces, ¿cuándo aparece la colaboración en la historia de la humanidad? ¿Es natural? ¿Es un invento? ¿Es una cuestión que fue forzada? ¿Por qué es difícil de encontrar? Es dañino colaborar? A veces pareciera que fuese ese el caso porque tanta gente es renuente a él. Entonces, el tema de fondo es más complejo, pero vamos a tratar de darle algún tipo de explicación. Entonces, lo que pude yo ir investigando está claro que en toda la historia del mundo, de la humanidad, el ser humano, en la gran mayoría de la historia, ha sido un ser irrelevante en el funcionamiento del mundo. O sea, por cientos de miles de años, el ser humano no ha sido importante. El mundo era gobernado por otras especies, como los mamuts, los leones, los gorilas. En sí, pues, especies fuertes, grandes, duras, que podían vencer en una lucha al ser humano con mucha facilidad, ¿no? Y entonces el ser humano, ¿qué hacía en esa época? Bueno, recolectaba y cazaba, pero ¿cazaba qué? Cazaba animales como los conejitos, como las ovejas, ahí cuando se armaba de valor, cazaba un jabalí, un cerdo salvaje, la piel que podía obtener de allí para luego taparse con eso, hacer ropa y protegerse del frío y tal, era también la que podía obtener de esos animales, que eran animales pequeños y que no representaban tanto beneficio para el ser humano. Pero entonces el humano va viviendo así realmente por miles de años. ¿Cómo entonces, si esa era la situación, el ser humano pasa luego a dominar el mundo, a hacer lo que nosotros sabemos ahora, ¿no? Que podemos hacer todo lo que hacemos y que más bien ya se nos ha pasado la mano porque dominamos tanto el mundo que hasta lo podemos estar destruyendo con alguna de nuestras acciones? ¿Cómo pasamos de este ser indefenso a ser el que domina el mundo? Y es que hay una gran revelación mental de pronto en los seres humanos y dicen, no, mira, para progresar disruptivamente, no era la palabra que usaban en esa época, evidentemente, para progresar disruptivamente hay que cazar al mamut. La figura de este gran reto que antes no se ha estado pudiendo lograr aparece, y junto con eso, y que se dan cuenta que si no hacemos eso, no vamos a progresar de verdad, siempre será subsistencia, pero no habrá un progreso real. Y entonces se dan cuenta que para poder cazarlo van a tener que colaborar, ¿no? Para cazar al mamut hay que colaborar. Y sí podemos colaborar, ¿por qué? Porque sabemos que todos buscamos lo mismo. Puedo llegar a confiar en el otro, aunque el otro es de otro grupo, otra tribu que está un poco más allá, pero que tiene gente fuerte y nosotros también, pero no lo suficientes como para entre nosotros nomás tratar de cazar al mamut. Entonces tenemos que colaborar con otros, con gente de otra tribu, de más allá de los míos inmediatos. Y sí lo podemos hacer cuando nos lo proponemos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos buscando lo mismo. Entonces llegan a ese insight. Podemos colaborar, podemos cazar al mamut, debemos cazar al mamut para progresar. Ahora, en medio de de este reto y de enfrentar al mamut, ¿qué pasaba cuando alguien se equivocaba o si algo salía mal, había un desvío respecto al plan, digamos?
creen que se echaban la culpa y comenzaban ahí en medio de que están tratando de agarrar al mamut, sí, oye, se le soltó la parte de la soga o lo que tenía que estar haciéndole al mamut y entonces en ese momento, "Ay, mira, no sé, ese es tu problema, yo estoy cumpliendo con mi parte, ese era tu riesgo, no lo sé". No, no, o sea, es tu problema, no es el mío, no, no, no va a haber esa actitud en esta situación, sino más bien de ayudarse, oye, se le soltó él, entonces hay que recoger lo que él ha soltado, ¿para qué? Porque si no, el mamut nos mata a todos. Entonces, ¿cuándo aparece la colaboración en la historia de la humanidad? Cuando el humano se da cuenta que si no colabora, no va a progresar. Si no colabora, se queda comiendo conejitos nada más y tapándose con la piel de los conejitos y en un plan de subsistencia, no de grandeza. ¿Y eso a qué me lleva? ¿A qué reflexión yo les quiero transmitir? Es que cuando se da cuenta el ser humano de eso, cuando hay ese insight, es que evoluciona. El ser humano evoluciona cuando tiene toda esta reflexión y como consecuencia de su evolución, colabora. La colaboración es señal de evolución. El no colaborar es una señal de quedarse en algo retrógrado. Lo dicen varios autores, aún el egoísta, cuando es inteligente, colabora porque sabe que le conviene, se da cuenta, aún si no es que él no llega a esta mirada que yo les invito a tener, que es que realmente cuando colaboramos todos mejoramos y hasta uno se siente mejor. Es también un progreso, una evolución espiritual casi, o sea, porque es el estar haciendo de que todos mejoremos es súper positivo, pero aunque no sea así, si no sea, no, yo a mí lo único que me importa es mi bienestar. Ya, está bien, es respetable esa posición, pero aún el que está buscando eso, cuando es inteligente se da cuenta, pero para que todo esto salga, para capturar al mamut, porque el mamut es bueno para mí, tener acceso al mamut es bueno para mí, aún para eso, que lo único que me importa es mi bienestar, tengo que colaborar. Porque el egoísmo bien entendido termina en colaboración, porque es conveniente para todos. O sea, ni siquiera hay un conflicto de intereses ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que enfrentamos en la construcción? Enfrentamos mamuts, son proyectos complejos. Hacer un proyecto de construcción, independientemente del nivel de complejidad del proyecto en sí mismo, es un proyecto que requiere de la participación de muchas disciplinas, que comienza en un diseño que es abstracto, que nadie puede entender completamente, nadie que está en un proyecto entiende el 100% de todo el proyecto porque en algunos casos expuesta a la intemperie, a factores climáticos, sociales, gubernamentales, de permisos y demás cosas, y vecinos cuando estamos en las ciudades o de deslizamientos de los cerros cuando estamos en zonas remotas. Entonces, enfrentamos mamuts. Y hoy en día, cuando enfrentamos esos mamuts sin colaboración, entonces, en buena cuenta, sí, se construye ese proyecto, pero se pierde plata, no se acaba en plazo. Algunos de los que participan ahí de todas maneras pierden, o el cliente porque termina gastando más, o el contratista, o porque no gana todo lo que esperaba o termina perdiendo, o en general porque todos no obtienen los resultados que esperan y les toma mucho más tiempo. Entonces es estarse enfrentando a los proyectos sin colaboración hoy en día, es estar dejando que el mamut nos gane. Y eso es lo que pasa, en realidad eso es lo que está pasando. La colaboración que necesitamos es una colaboración entre el cliente, los diseñadores, el contratista, los subcontratistas. Esto es lo que se formula en el contrato IPD, que en lugar de Mamut es el proyecto lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se manejan los desvíos y errores en la construcción hoy en día? Es con el enfoque tradicional, es cuando hay un desvío o hay un error, hay un problema, es tu problema, no es el mío, yo, en mi contrato dice que acá es todo lo que pudiese pasar de esto, es un problema tuyo. Oye, pero el problema es real, está afectando al proyecto, ya no sé, es tuyo, y el otro dice, no, no es mío, porque eso lo has ocasionado tú por eso, lo ha ocasionado tal otro, y que estamos todos, los diseñadores, subcontratistas, contratistas, estamos todos interrelacionados, ¿no? Pero se echan la culpa, es una serie de conflictos, mientras que el enfoque colaborativo lo que busca, en lugar de estar diciendo
al otro que está jalando para atrapar al mamut. Ese es tu problema, oye, hay que resolver esto de acá buscando el mínimo impacto para todos. Pues, que es el enfoque. Ya haré otro video explicando más detalle del contrato IPD, aunque hay varios en la web y algunos que hacen colegas cercanos, pero igual yo lanzaré el mío para aportar alguna que otra idea y ejemplo para que se termine de entender cada vez mejor el concepto que está detrás de esto, pero que otra vez creo firmemente que es el concepto a empujar. Entonces, algunos resultados, ya estoy acabando, algunos resultados de la colaboración en la construcción. La parte que ven aquí, esto es el 2% de los proyectos alcanzan el costo y el plazo, solo el 2%. Son números que vienen de un estudio de McKinsey. Es cierto que en esto, los proyectos estudiados en este análisis que hizo McKinsey son proyectos de tal tamaño hacia arriba, o sea, son proyectos grandes. El mensaje es, el modelo tradicional es inefectivo, no logra los resultados que se esperan de plazo y costo en los proyectos. El modelo IPD, según un estudio hecho en Oxford University, analizando una cantidad de proyectos considerable, pero que igual es mucho menor que la que puede estar en la McKinsey. ¿Por qué? Porque en general hay menos proyectos en el mundo que sean IPD, pero ya hay suficientes para tener conclusiones muy claras. El 86% termina en ahorro para el cliente y mayor utilidad para los diseñadores y contratistas. Es decir, como ese es un modelo de contrato en el cual se establece un monto meta que es un monto que le conviene al cliente originalmente. Y si el costo real termina siendo menor, entonces el cliente evidentemente gasta menos, pero parte de ese ahorro lo comparte con los diseñadores y contratistas. Es decir, que los diseñadores y contratistas, si ha habido un ahorro y que es compartido, ellos ganan más que lo que esperaban originalmente. Ya, en el 86% de los casos, eso es lo que ocurre. Entonces, estamos hablando de 2% de las veces que sí se logran en el modelo tradicional y 86% de las veces que sí se logran mejores resultados en el modelo colaborativo. ¿Qué más muestra que esta de que la colaboración es evolución? Acá cuando se dan cuenta, el mamut hay que hacerlo colaborando entre todos y que buscamos un modelo de contrato que alinea nuestros intereses, entonces logramos los resultados, capturamos al mamut, porque lograr que se haga el proyecto o sea, dentro de plazo y con costos óptimos y que todos ganando más, eso es capturar al mamut, no acabar el proyecto, pero perdiendo plata o gastando de más o tal, que como la humanidad está enfrentando esto actualmente. Cuando alguien se entera de esto y no comienza a impulsar el colaborativo, yo no entiendo qué es lo que no está terminando de entender esa persona y que no se entusiasma a empujar eso de acá. Les repito con esta lámina lo que he estado tratando de explicarles en todo lo anterior. Quien sigue aferrado al tradicional está quedándose en una mirada primitiva del negocio, de la industria, una mirada que solamente le va a permitir capturar conejitos o sobrevivir, sacar los proyectos ahí así, los que quieren progresar, entonces ya entran en una lógica de evolución y la colaboración es evolución. Comencemos a colaborar, comencemos a fomentar. No es una cuestión que se prende y apaga automáticamente. Tenemos mucho por hacer todos, clientes, contratistas, diseñadores, subcontratistas, supervisores, pero se puede. Nos va a costar bastante esfuerzo, pero la evolución es esfuerzo, es positiva y es buena para todos. Me despido con este mensaje. Colaboración es evolución y nos merecemos todos la oportunidad de evolucionar, de progresar, de avanzar, de ser cada vez mejores. Muchas gracias por su atención y estamos viéndonos pronto. Hasta luego.